Bien, continuamos con esta serie de videos de sistemas de control y pues recordemos que estamos haciendo el procedimiento, pues al final un procedimiento para sacar una salida, pues que luego, pues cuando veamos esa salida vamos a ver pues que tiene todo un análisis y pues vamos a entender para qué estoy haciendo pues este procedimiento. Por el momento pues no tiene demasiado sentido lo que estoy haciendo, pues es simplemente un procedimiento de sacar, pues obtener la salida a partir de una entrada que ya lo hemos hecho antes, sí, pero pues después vamos a analizar un poco en qué consiste o al final vamos a sacar conclusiones a partir de lo que estamos haciendo. Entonces pues estábamos en la parte de pues y de s, estábamos despejándolo y era al final s más 4 sobre s cuadrado más 4s más 3 sobre 2 sobre s por bueno, sobre s al cuadrado más 4s más 3, ¿sí? Pues ¿qué podemos hacer acá? Lo único que podríamos hacer pues es separar un poco las cosas, ¿sí? Podríamos hablar sobre y de s, pues dejar esto s más 4 aquí sobre s cuadrado más 4s más 3, ¿sí? Más 2 sobre, y lo único que va a hacer es poner esto acá, s que multiplica a s al cuadrado más 4s más 3. Listo. Eso es, por el momento, hasta donde podríamos llegar, ¿sí? Pero entonces observemos qué está pasando ahí. Observemos de dónde viene esto. ¿Qué habría pasado si nuestras condiciones iniciales hubieran sido 0? Observemos por acá. Nosotros venimos desde por acá y acá teníamos nuestras condiciones iniciales. Si esto hubiera sido 0, este primer término de aquí, o bueno, el segundo término de aquí, no habría existido, ¿sí? Este término no habría existido y este de acá tampoco habría existido. ¿Ese término a dónde nos llevó? Al final nos llevó a este término de acá, a menos s menos 4, que pasó a ser s más 4 acá. O sea que al final todo eso, o sea, al final si esos términos no hubieran existido, esta parte de aquí no habría existido. O sea, esto habría sido 0, 0, entonces al final este parámetro de acá no habría existido, o sea que al final esta parte de acá no habría existido, esta de acá, ¿sí? Espero que sea totalmente claro, ¿sí? O sea, si nuestra condición inicial hubiera sido 0, esta parte de acá no habría existido. Entonces, primero que todo, esta parte de acá lo voy a poner con otro color, voy a cambiar el color aquí, vamos a un amarillo. Esta primera parte de aquí, no, eso no se ve, pongamos otro color, pongamos, no sé, un rojo. Esta primera parte de aquí, lo que nos representa es las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, si no tenemos condiciones iniciales, pues esto no habría estado, ¿sí? O sea, si las condiciones iniciales son 0, este término no habría estado. O sea que este término de acá nos está representando nuestras condiciones iniciales. Fuera de eso, observemos. Este pedazo de aquí lo voy a poner con otro color, cambiamoslo de color, pongámosle morado, ¿sí? Este 2 sobre s, que al final es este mismo que está aquí. Este 2 sobre s nos representa nuestra entrada. Si vemos, viene desde acá, 2 sobre s, ¿sí? O sea que este al final es nuestra entrada, ¿sí? Y fuera de eso, este término de acá, o sea, esta otra parte, no, pero pongámoslo con otro color. Bueno, aquí a que borre todo eso, pues pasarán años. Pongámoslo con otro color, pongámosle este acá. Este pedazo de acá, pues lo que nos representa es nuestra función de transferencia, ¿sí? Entonces, al final nuestra salida está dependiendo de unas condiciones iniciales que nos generan al final una especie de salida, un resultado, que podríamos utilizar fracciones parciales y podríamos al final encontrar el resultado de esto, ¿sí? Pero que esas condiciones iniciales no afectan para nada, ¿sí? O al final pues no influyen porque son un término independiente, simplemente se sumarían, ¿sí? Y si cambiáramos esto al tiempo, pues sería un término independiente, ¿sí? Que sería generado a partir de las condiciones iniciales. Entonces, de una otra forma son totalmente independientes de la entrada, ¿sí? Bueno, o de la función de transferencia, simplemente, y de la entrada también, simplemente dependen de su condición inicial. Fuera de eso tenemos este otro término acá que depende de la entrada y de la función de transferencia. Si vemos al final, esto pues sería nuestro mismo, y esto ya lo coloco mejor en negro, esto de acá sería pues nuestro mismo R de S multiplicado por G de S, todo este término de acá, este entero.
¿sí? Entonces esto es R de S por G de S, que es al final pues nuestra salida normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos encontrar la salida, ¿sí? Queremos encontrar la salida de un sistema, ¿sí? Ya con condiciones iniciales, lo que podríamos hacer es utilizar la función de transferencia que no tiene en cuenta las condiciones iniciales ni nada, ¿sí? Pero sí tiene en cuenta la entrada, ¿sí? Multiplicarla por la entrada, obviamente, y pues eso nos genera una salida. Y si fuera eso, conocemos el resultado o la salida del sistema cuando solo tiene condiciones iniciales y no tiene ninguna entrada, ¿sí? Pues al final lo que tendríamos es pues podemos sumar esos dos términos y lo que tendríamos es la salida del sistema. Por eso es tan importante la función de transferencia, porque aunque no tiene en cuenta las condiciones iniciales, nosotros podemos encontrar la salida de un sistema sin condiciones iniciales y luego simplemente le sumamos lo que agreguen las condiciones iniciales, ¿sí? O sea, esta parte de acá, lo voy a mover un poco más para poder seguir escribiendo, esta parte de acá, la parte en rojo, ¿sí? Pues simplemente lo que nos dice es pues que unas condiciones iniciales nos generan una salida especial, entonces esto al final se va a convertir en una cosa de la forma e a la menos tal cosa, ¿sí? Por, pues no sé, por un factor, por a o alguna cosa, ¿sí? Esto va a ser simplemente una conversión ahí, y eso en el tiempo, pues obviamente, ¿sí? O sea, esto ya sería en el y de t, ¿sí? Sería esto, más, pues al final nuestra función de transferencia multiplicada por la entrada, que eso al final nos generaría otra salida, una y, pues llamémosle y sub 2 de t, que depende desde la función de transferencia y de la entrada. Esto de acá, pues sería un y sub 1. Mejor dicho, pongámoslo acá, y de t igual a y1 de t más y2 de t. Donde y1 simplemente depende de las condiciones iniciales, no depende ni de la entrada ni de nada, ¿sí? Observemos que no depende para nada de la entrada, y y2 depende de la entrada y de la función de transferencia, o sea que al final pues es nuestra salida que siempre hemos esperado. Por eso es tan importante la función de transferencia, ¿sí? Fuera de eso, pues podemos hacer más análisis. Ya sabemos que este y1 es este de acá, ¿sí? O sea que al final depende de nuestras condiciones iniciales y ya no depende de nada más. O sea que es un término relativamente independiente y que no nos interesa. Pero fuera de eso, dejémoslo por acá para poder ver este de aquí. Fuera de eso, esta parte de acá podemos separarlo un poco más, ¿sí? O sea, este segundo término, o sea, este y2. Voy a separarlo, ¿sí? Y pues lo que voy a hacer es volver a copiarlo para poder y2 de t. Bueno, y2 de t no. Pongámoslo en s. y2 de s va a ser igual a ¿qué? Dijimos que era 2 sobre s multiplicado por s al cuadrado más 4s más 3. ¿Sí? Listo, ese es nuestro y2 de s. Por si acaso esto es un 2, no vayan a confundir. ¿Sí? Entonces, si ese es nuestro y2 de s, pues ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar otra vez fracciones parciales y con esas fracciones parciales podríamos al final encontrar pues dos términos separados. Observemos. Cambio de lápiz. Listo, observemos. Entonces, ¿qué podríamos tener? Recordemos que esto, expresado así, es lo mismo que, primero que todo, ese s al cuadrado más 4s más 3 es lo mismo que tener s más 1 por s más 3. O sea, esto de acá, copiémoslo aquí, s al cuadrado más 4s más 3 es lo mismo que tener s más 1 que multiplica a s más 3. ¿Sí? O sea que y2 de s lo puedo expresar también como 2 sobre s multiplicado por s más 1 multiplicado por s más 3. Listo. Ese es y2 de s. ¿Sí? Ahora, si eso es y2 de s, pues por fracciones parciales sabemos también que podemos reemplazar esto por un y2 de s que será igual a ¿qué? A un k1 sobre s más un k2 sobre s más 1 más un k3 sobre s más 3. ¿Sí? Esto pues ya lo sabemos por fracciones parciales. ¿Qué habría que hacer? Pues encontrar k1, k2 y k3. ¿Cómo se encuentran? Recordemos cómo era. Recordemos que esto era el polinomio, o sea el numerador y el denominador. Para encontrar k1, lo que teníamos era simplemente coger el polinomio, o sea, el numerador y denominador, o sea, 2 sobre s por s más 1
por S más 3, ya no se entiende ahí, pero ahí está, o sea, este polinomio acá, multiplicado por el polo en cuestión, o sea, S, ¿sí? En este caso, para K, en este caso, para S, perdón, para S igual a 0 en este caso, ¿sí? Primero que todo, esta S se iría con esta S de acá, y pues reemplazaríamos S por 0, entonces sería 0 más 1, 0 más 3, o sea que quedaría 1 y 3, pues 3, o sea que al final K1 nos daría 2 tercios. Listo, ya tenemos K1. Asimismo, pues podríamos encontrar K2 y podríamos encontrar K3. Voy a dejar K2, ya debo decir es cuánto vale, y pues K3, perdón que se me movió lo que no era, eso, voy a subir esto acá un poco. Voy a copiar lo que es K2 y K3, pues a ustedes les queda encontrarlo, ¿sí? Pero pues K2 simplemente va a ser igual a menos 1 y K3 va a ser igual a 1 tercio. A ustedes les queda encontrar estos dos valores, ¿sí? Cuando ya tengo esos tres, entonces ¿qué tendría? Sigo subiendo. Pues al final tendría, necesito el y de s. No, pues copiémoslo acá. Tendríamos que y2 de s es igual a ¿qué? A K1, ¿sí? Que es 2 tercios sobre S, ¿sí? 2 tercios sobre S más menos 1 sobre S más 1 y más 1 tercio sobre S más 3. Listo. Esto es Y2. Ahora otra vez, observemos. Esta primera parte depende es solo de 1 sobre S. O sea, esta parte es la parte que aporta la entrada como tal. Entonces volvamos otra vez a cambiar de colores. ¿Sí? Pongámoslo en rojo. Y si vemos, pues esta parte de aquí simplemente es la salida que nos entrega la entrada. O sea que esto al final depende es de la entrada. Y solo de la entrada. Que al final es 1 sobre S en este caso. ¿Sí? Fuera de eso, esta parte de acá, pongámosle morado, toda esta, pues sería nuestra salida, que depende solo de la función de transferencia, ¿sí? O sea, si vemos esto al final depende de nuestra función de transferencia, o sea que al final esto depende, coloquémoslo aquí, función de transferencia, ¿sí? O sea, esto al final depende de la función de transferencia. Entonces observemos, si volvemos otra vez a nuestro y de s total, ya pongámoslo en negro, si volvemos otra vez a nuestro y de s total, subamos esto, perdón, nuestra y de s total va a ser igual a ¿qué? A un y1 de s, ¿sí? Que depende solo de la entrada, de las condiciones iniciales, perdón, más un y2, que podríamos decir que esto sea, por ejemplo, un y2, un y3 y un y4, ¿sí? En este caso, por si acaso los que sigan el libro, pues lo que tendríamos es y2 y y3, pero pues es la misma cosa, y3 de s y y4 de s, ¿sí? Donde y1 depende solo de las condiciones iniciales, este y3, pues que en el libro por si acaso es y2, ¿sí? Depende solo de la entrada al sistema, o sea al final de R, y un y4, pues que en el libro por si acaso se lo llaman y3, que depende solo de la función de transferencia. Si vemos estos son términos independientes, ya sabemos que la transformada inversa de Laplace de una suma, pues al final será la suma de las transformadas. Entonces, simplemente lo que decimos es que si esto lo pagamos al tiempo, pues lo que vamos a tener es una parte en el tiempo que solo depende de las condiciones iniciales, una parte en el tiempo que solo depende de la entrada y una parte en el tiempo que solo depende de la función de transferencia. Por eso es tan importante, al final, pues trabajar
trabajar con la función de transferencia. Si yo trabajo con la función de transferencia y con la entrada, pues realmente casi que no necesito las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales lo único que hacen es agregarme un resultado más a mi sistema, ¿sí? Podría hacerlo aparte y ya. Eso es todo lo que quería decir. Pues solo me queda hacer una última aclaración, y es esta parte de acá, ¿sí? Que igual si tenemos esto acá, ¿sí? O sea, si tenemos ya cualquier tipo de sistema, no un caso específico como el que hice allá, ¿sí? Sino que tenemos un sistema como este, ¿sí? Al final yo puedo también decir que mi y de s es igual a un y1 de s, ¿sí? Esto pues hay toda una demostración en el libro también por si acaso, pero pues realmente es casi lo que hicimos, ¿sí? A un y1 de s, el 1 ya no se ve, y1 de s, que depende solo de las condiciones iniciales, más, le voy a poner y2, pero ya sabemos que allá pues lo llamamos y3, pero es la misma cosa, y2 de s, que simplemente depende de, de la función de transferencia, como lo pone en el libro, y un y3, esta y ya no parece y, un y3 de s, que depende solo de la entrada. Al final cualquier sistema, desde que sea pues un sistema lineal y que esté descrito por ecuaciones diferenciales de esta forma, pues al final lo que va a tener a su salida va a ser una parte aportada por las condiciones iniciales, otra parte aportada por la función de transferencia y otra parte pues que aporta la entrada. Si yo sumo esas tres, pues al final obtendré el resultado como tal. Esa es la conclusión pues que interesa en este video, y pues con eso ya terminamos este último video. Me pasé bastante el tiempo, pero pues ya no quería grabar más videos sino terminar en este. No es más para esta semana. Que esté muy bien. Gracias.